Muy buenas noches a todos, compañeros de el Colegio Médico Cultural Esculapio Siglo XXI, invitados, sean bienvenidos a esta sesión académica correspondiente al mes de septiembre del año 2022, en la que tenemos el honor de que nuestro compañero, también miembro del colegio, el doctor Rafael García Palmer, nos hará el favor de hablarnos de este tema tan importante, y qué bueno que este tema se toque porque hemos tratado en el colegio también de que haya mayor participación de la mujer, y creo que es un tema de mucha importancia, y él va a hablar la mujer en el ejercicio de la medicina, pero también en otros aspectos de la vida cotidiana y laboral también, eh, de la participación de las mujeres. El doctor García Palmer es médico cirujano por la UNAM. Él tiene un currículum amplio, ha sido muy discreto en mandarnos sus datos. Espero que durante la plática él nos comparta un poco más de su experiencia, pero ha sido presidente de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. También ha sido presidente del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, y también fue presidente de la Sociedad Mexicana de Rinología y Cirugía Facial. Entonces, sus credenciales dentro de su especialidad son amplias. También nos mencionaba que ha sido académico. Y pues sin más preámbulos, le damos la palabra para que nos aborde sobre este tema y sobre lo que gustes, Rafael, compartir con nosotros. Estamos atentos, y eres ahora dueño del micrófono. Gracias. Sí, voy a empezar hablando un poco de historia personal. Debo confesar ante ustedes que tengo un vicio solitario, pero no piensen mal, es que me dedico mucho de mi tiempo a la lectura. Y como parte de la lectura, he tenido la costumbre de ir leyendo a los premios Nobel. Y en 1970 fue premio Nobel de Literatura Alexander Solzhenitsyn, y más conocido por el libro Archipiélago de Gulag que por El Pabellón del Cáncer. Sin embargo, yo leí El Pabellón del Cáncer y me sorprendió. Me sorprendió porque, como es lógico, en un pabellón del cáncer pues hay muchos médicos, y la mayoría de los médicos que están en esta novela son mujeres. Yo dije, eso no puede ser. Nosotros, acostumbrados a lo que teníamos cuando iniciamos nuestra formación profesional, pues no podemos entender que hubiese un número tan grande de mujeres dentro de este libro. Si ustedes leyeron mi capítulo, así lo llamé, donde todo empezó. Esta es la vieja escuela de medicina. Ahí está actualmente San Lucas, pero antes estaba en el fondo de esta escalera, en el descanso de esta escalera, y por ahí bajaba un médico, un estudiante de medicina de la generación 38, y subía una estudiante de la generación 40, debe haber sido en el año de 41, más o menos, y se conocieron, y esos fueron mis padres. Cuando mi madre estaba estudiando, cuando estábamos aquí, en este momento en la escuela de medicina, el número de mujeres que estudiaban en la Facultad de Medicina de la UNAM era el 3%. Cuando nosotros estudiamos, era un número bastante mayor, pero no tanto.
Desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII, a las mujeres sanadoras se les consideró como brujas. Se les prohibió el acceso a la educación médica, por supuesto. Y todo esto se fue prolongando durante el siglo XIX, basado en el famoso determinismo biológico, que entre otras cosas marcaban la inferioridad de la mujer. ¿Cómo la ven? Cargadas y arrinconadas como nos tocó vivirlo durante mucho tiempo. Pero el mundo cambió, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Aparece un nuevo concepto. La mujer durante la Guerra Mundial tuvo que irse a trabajar. Ellas ocupaban los puestos en las fábricas. Ellas eran las empleadas de las empresas y llevaban cuestiones administrativas. Y hubo un cambio definitivo en la filosofía de la mujer, especialmente de 1953 a la fecha. Surgió el feminismo y surgió el desarrollo profesional de la mujer. Se revolucionó el género y hubo una revolución sexual de las que todos fuimos de alguna manera parte. Les quiero platicar de Dorothea Christian Leporin. Fue la primera mujer que se atrevió no solamente a ser médico, sino que fue realmente una visionaria. Ella nació en 1715 y hizo una investigación en el cual hablaba de por qué al sexo femenino se le prohibía cursar la universidad. Ella es el inicio de esta plática. La primera médico en Estados Unidos fue Elizabeth Blackwell. Elizabeth Blackwell estudió en la Universidad de Genève, en el oeste de Nueva York, y se graduó en 1849, de 18 años, si ven la diferencia de edades, de 1931 a 1849. O sea, a los 18 años se graduó de médico con las más altas calificaciones de su generación. Y ella fundó el primer hospital que estaba formado exclusivamente por médicos. Vean a James Barry. Este es un inglés. Resulta que no era era esta. Y esto se supo hasta su muerte, cuando se descubrió en la autopsia que no era hombre, sino era mujer. ¿Y qué pasa en la medicina en la UNAM? Realmente surge del porfiriato hacia acá. Es cuando empezamos a ver que la mujer aparece en la medicina. La primera mujer que se graduó en México en 1887 fue Matilde Montoya. A ella no la dejaban entrar a la Facultad de Medicina y tuvo que intervenir ni más ni menos que Porfirio Díaz. Él tuvo que hablar e interceder para que Matilde fuera aceptada en la Facultad de Medicina de la UNAM. Bueno, entonces no era la UNAM, en la Escuela de Medicina, porque se decía que sus afanes eran lo que están leyendo, porque era impúdica y peligrosa mujer, porque lo que quería ver era hombres desnudos. Es alguien que marca el inicio de la medicina en México, de la mujer en México. La segunda mujer que se gradúa, debo decir, por cierto, que en la graduación de Matilde Montoya estuvo presente Porfirio Díaz, en un apoyo mayor hacia la mujer, por si alguna cosa más pudiéramos hablar de Porfirio Díaz. 3 más lo hicieron en la primera época del siglo XX y 5 en el periodo revolucionario. En 1936 había graduadas 84 doctoras en México. En 49 años, 84 médicos. Aquí vemos a Matilde Montoya en una fotografía.
En 1963, que fue cuando yo ingresé a la Facultad de Medicina, el 8% del ingreso eran mujeres. Ya dije que cuando mi madre ingresó en el 40, era entre el 3 y el 4%. O sea, se duplicó en 23 años la nómina de mujeres. Y actualmente, platiqué recientemente con el director de la Facultad de Medicina. De la Facultad de Medicina de la UNAM, el alumnado representa de mujeres el 67%. O sea, 2 de cada 3 son mujeres. ¿Tenemos algún problema? Adelante, doctor. No, es que alguien por ahí activó su micrófono. Muy bien. Perdón. Entonces, 2 de cada 3 son mujeres actualmente en la Escuela de Medicina. Esto es verdaderamente sorprendente. Actualmente, en las esferas académicas no hay ningún problema para que una mujer pueda estudiar medicina. Y actualmente lo que se ha considerado como una ocupación masculina realmente está ocupado por ambos sexos. Viceversa, en el caso del varón, conocemos enfermeros en los hospitales en los que nos movemos que son muy eficientes también. Una hija mía estudió para ingeniera industrial no hace muchos años, ella tiene 40 años, y era también el mismo ejemplo, muy pocas mujeres en el mundo de la ingeniería. Todavía hace pocos años. Actualmente ha aumentado también la nómina de mujeres. En 2011 se consideraba que en las escuelas de medicina del país habría 6,000 mujeres estudiando medicina. Yo creo que fácilmente en este momento, 10, 11 años después, hay cuando menos un 25% más. En el año 2012, que fue la última cifra que yo encontré, se reportó que de 259,000 médicos generales y especialistas que hay en México, el 35.9% del total eran mujeres. O sea, ya para entonces había aumentado notablemente. ¿Qué pasa en España en el año 2000? Lo están viendo ustedes. Se acercan, pasan cosas similares en los diferentes países. El 83% de los nuevos médicos internos en España son mujeres. Todos estos datos seguramente nos sorprenden. En Estados Unidos la situación no ha sido tanta. Ahí no hay más del 25-30% de ocupación por las mujeres. Y de las mujeres, el 25% se encuentran en el área de la medicina interna y ahí van viendo en las diferentes especialidades. Pero actualmente, pues, yo conozco y he tenido como paciente a 2 urólogas, ¿no? Que realmente sorprende que la urología como especialidad también haya mujeres. En Colombia, por cada hombre estudiando medicina, hay 1.6 mujeres. En el Reino Unido, el 7% de los cirujanos son mujeres. En cambio, el 40% de los pediatras lo son. Hay una publicación muy interesante de la Academia Nacional de Medicina, donde encontré todos estos datos. En 1957 ingresó la primera mujer a la Academia Nacional de Medicina, la famosísima doctora Rosario Barroso Moguel, que yo tuve la suerte de conocer cuando ella trabajó en el final de su vida en el Instituto Nacional de Neurología, que yo cursaba, yo rotaba un día de la semana durante varios meses por el servicio de otorrino de ese centro cuando era residente.
La siguiente aceptada en 1965, o sea, muchos años después, fue la doctora Julieta Calderón de Laguna, por cierto, esposa del doctor José Laguna, que también era académico. Ella, por cierto, fue la titular de la materia de ginecobstetricia en el 20 de noviembre, donde me tocó cursar ginecobstetricia. O sea que doña Julieta era mi maestra, fue mi maestra. Hasta 1973 se incorpora la tercera mujer. En 2006 había 536 académicos de todos los géneros, de las cuales ya 62 eran mujeres y actualmente el número se ha multiplicado. Y hablo de la especialidad porque hablo de mi especialidad. En el Consejo de Otorrinolaringología, por supuesto que es una especialidad que yo entiendo que se presta para que la mujer ejerza esta especialidad. En 2202, siendo yo una de las 2 veces que fui presidente del Consejo de Otorrinolaringología, por primera vez en 2002 se presentaron más mujeres que hombres al examen del Consejo. Esta fue la primera mujer otorrinolaringóloga. Y no solamente fue la primera mujer, sino que fue jefa del servicio del Hospital Universitario de Monterrey durante 14 años. Una mujer brillante, fue una otorrinolaringóloga donde formó uno de los mejores servicios de otorrinolaringología del país. Yo participo en la residencia del Hospital Español. Soy profesor adjunto de esa especialidad. Y miren, aquí marco la presencia de los hombres y mujeres que hemos tenido o que tuvimos en las diferentes generaciones hasta 2013. O sea, hasta 2013 tuvimos 48 hombres y 41 mujeres. En este lapso de los 10 primeros años de la especialidad, fueron 22 hombres y 10 mujeres. En un siguiente lapso, fueron 9 hombres y 21 mujeres. Y actualmente tenemos en el Hospital Español 12 residentes, de los cuales 10 son mujeres y 2 son hombres. O sea, ya francamente nos invadieron. Están tomando la estafeta a la mujer, porque ya hay jefas de servicio. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Examinemos un poco. Examinemos el perfil de la mujer médico. Veamos cuáles son los hechos. Primero, las características personales. La mujer tiene una posibilidad de estar dotada más para el servicio que el hombre. En una muestra realizada al azar, se estudiaron un gran número de mujeres en el año de 2004 y se encontró que las mujeres cirujanas eran más jóvenes en la proporción, hablo de Estados Unidos, nacidas predominantemente en Estados Unidos. Ustedes saben que en este momento la mayoría de los servicios, la mayoría de los médicos de primera escala, de primer nivel en Estados Unidos, o son orientales, o son latinos, o son negros, o son mujeres. Y han desaparecido los WASPs. Ellos se dedican más a las especies, o sea, los americanos blancos unidos a la religión, que antes eran nuestros maestros. Actualmente todo ese grupo de gente se dedica más a los negocios. Este sigue siendo el perfil de la mujer en el transcurso de la medicina. Suelen escoger ciertamente las mujeres ciertas especialidades. En las quirúrgicas se van a la ginecobstetricia. Pero ¿cuáles son los obstáculos que se encuentran las mujeres? Primero es la residencia. La residencia para una mujer es un obstáculo impresionante. Vemos aquí cómo duermen las diferentes mujeres.
Y en nuestro caso, un residente tiene guardia en el primero y segundo año cada tercer día. En tercero y cuarto ya es un poco menos, pero siguen siendo programas rígidos de las estructuras. Las horas dedicadas al trabajo hospitalario hacen que prácticamente la vida social desaparezca en los estudiantes y luego como médicos tienen algunos problemas como madres y como esposas que vamos a analizar. No encontramos a muchas mujeres que ocupen posiciones directivas. Se habla de que la mujer tiene menos habilidad para el liderazgo y la competencia. Y esto se refleja en que solo el 5% de los estudiantes de medicina en todo el país eran mujeres. Y hoy el número de medicina en Estados Unidos es el mismo. Sin embargo, las posiciones de liderazgo siguen siendo predominantemente masculinas. En México también, en Estados Unidos también y en el mundo también. En México quiero decir que hay varias mujeres que son jefas de sus servicios, pero pocas, serán contadas con la mano las que son manejadas por mujeres. En 2005 solamente el 15% de los profesores titulares y los jefes y el 11% de los jefes de servicio eran mujeres en Estados Unidos. Y en cuanto a las publicaciones, las mujeres como primer autor, el número de mujeres como primer autor no ha aumentado tanto en los últimos años. Las mujeres han encontrado una fuente en su producción, pero no muy grande. Sin embargo, ha aumentado 5 veces del 70 al 2004 en Estados Unidos. Es evidente que hay una discriminación de género, porque se dice que la resistencia física usualmente es mayor en el hombre, cosa que no es cierto. Y esto le resta oportunidades a la mujer. Yo conozco mujeres que son ortopedistas y que operan con la misma habilidad que un hombre. La cirugía no requiere fuerza física y menos la medicina interna, sino toma de decisiones, capacidad intelectual y ciertas actividades motoras. Pero una limitación para la mujer médico es el embarazo. La fertilidad de la mujer puede afectarse sensiblemente. Nosotros hemos tenido varias alumnas en el Hospital Español que se embarazaron a pesar de que les advertíamos cuando ingresaban al hospital que no se podían embarazar. ¿Saben qué caso nos hacían? Ninguno. Y también todo esto afecta a la mujer en el embarazo, porque el reloj biológico trabaja contra ellas. Una mujer se va graduando, va teniendo ya la especialidad, los 4 años de especialidad, por ahí de los 27 años. Y pues la mayoría de ellas no llegan a ser todavía mamás. También la mujer sufre hostigamiento sexual. Durante la residencia es muy común que se hable de estas cosas por otros residentes, por los médicos adscritos, por los maestros, por los profesores y por el personal hospitalario, que incomodan la vida personal de las mujeres. En un trabajo interesante en que se vio a 3,332 profesionales de sus experiencias y percepciones de acoso, de discriminación y acoso sexual, más de la mitad de las mujeres informaron de tales comportamientos. Todos estos son cosas para que las pensemos. Las relaciones interpersonales, ya lo dije hace un momento, pasan a segundo término y la amistad, la familia, el noviazgo, el matrimonio se ve deteriorado en los programas de la residencia y también después durante el ejercicio profesional.
Yo le he preguntado a algunas de mis exalumnas, de las gentes que pasaron por el Hospital Español, que sabía que tienen un problema entre la familia y la especialidad, que qué preferían. Y bueno, varias me hicieron el siguiente comentario. Bueno, doctor, evidentemente la familia está primero, pero mi especialidad es muy importante. Y yo debo decir que de las casi 60 o 65 mujeres que han pasado por la residencia del Hospital Español, solamente una no ejerce la especialidad y otra trabaja en labores administrativas médicas. O sea, se vuelven enamoradas del trabajo médico. A pesar, en cuanto a inequidad salarial en México, en la vida institucional no hay diferencia. Gana igual el hombre y la mujer dependiendo del nivel. Pero en otras condiciones el 25% gana menos que el hombre. La mujer, hay que recordar que tiene una doble vocación. Tiene la vocación de mamá y de líder en la familia y además de ser médico. Y en esto pues tenemos que ser muy conscientes que cada vez los hombres tenemos que compartir más la responsabilidad familiar y el trabajo familiar. Pero la decisión de la carrera tiene un gran impacto en la probabilidad de matrimonio y maternidad. Nosotros tenemos muchas alumnas que son solteras, que ejercen la medicina a tiempo completo y que no tienen hijos o que son divorciadas. Sí es claro que hay una serie de barreras psicológicas. Esto que les decía, la decisión entre hijos y carrera es algo muy notable. Pero yo debo decir una cosa. Mi madre estudió medicina. Suspendió la carrera de medicina porque mi padre se fue a especializar a Estados Unidos y se la llevó. Por cierto que ahí fui a nacer yo. Y cuando ya éramos grandes, sus hijos, que éramos 3 en ese entonces, cuando yo estaba en tercero de facultad, en tercero de carrera, no, en tercero de secundaria, mi madre regresó a estudiar medicina. Entró a un grupo piloto y el día que estaba en primero de medicina, me acompañaron 20 o 25 de mis compañeros al examen profesional de mi mamá en el año de 1963. Y desde ese día, ella ejerció profesionalmente y a mí no me faltó madre. Yo tuve a mi mamá todo el tiempo en su casa, a pesar de que era médico trabajadora. La mujer también tiene una serie de características interesantes desde el punto de vista médico. En primer lugar, ha ayudado a humanizar la medicina. Esto sobre todo lo dicen los gringos, que tienen una medicina tan fría, que la mujer, por sus mismas características personales, hacen más humano la vida de sus compañeras. Se ha demostrado que los pacientes que se comunican mejor con las mujeres que con los hombres. Pero hay algo que existe, que es el famoso techo de cristal. El techo de cristal es una figura sociológica que se ha marcado en que la mujer se pone ella misma un límite de no poder hacer más cosas. Y ese techo de cristal, muy pocas mujeres lo logran romper. Por sus mismas limitaciones, la mujer se marca un límite, se hace una barrera invisible, se autoimponen la imposibilidad de romperla. Pero tenemos muchos ejemplos de mujeres que han roto ese techo de cristal. Aquí vemos algunas americanas
muy conocidas por muchos. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, de las 500 mayores empresas de Estados Unidos, 23 están dirigidas por mujeres y dirigen ni más ni menos que a 2.4 millones de empleados. Son mujeres que han logrado romper el récord de cristal. Hasta hace unos años, ella era la presidenta de Harvard. Y no era una mujer presidenta de Harvard, era la presidenta de Harvard. En México ha habido casos muy interesantes. Ya hay una expresidenta de la Academia Nacional de Medicina. Ya hay una exdirectora, ni más ni menos que del Hospital General de México. Hay mujeres en México, muchas que han roto el techo de cristal. ¿Cómo las visualiza la gente? Estos, no hay duda, son el doctor. Esta es la señorita. Hoy, los pacientes, yo lo veo, o les dicen señorita o les dicen, oiga, esta con mayor razón señorita. Y alguna de ellas le ha dicho, y ni siquiera soy señorita. Pero ya con la edad ya les empiezan a decir doctoras. Se empiezan a ganar el título. Todos la conocemos, es Emma Watson, que ha promovido a través del Hereford for She, He for She, el pedirle a los hombres que asuman el reto para que sus hijas, hermanas y madres puedan ser libres del prejuicio. Yo debo decir que a mí me tocó tener 3 hermanas, que mis hermanos son hermanas, que mis hijos son hijas, que mis cuñados son cuñadas y que mis perros son perras. O sea, estoy totalmente ligado al género femenino y por eso creo en estas organizaciones. Yo me inscribí hace unos años a esta sociedad. En México en ese momento ya éramos 4,201 hombres de 167,000 que había en el mundo. Y es un movimiento que pretende la igualdad de géneros. Y Malala nos ha escrito algunas cosas siendo una mujer tan jovencita pero tan inteligente, que nos dice que ella comprendió la importancia de la educación en el poder, es el poder de la mujer. Bueno, pues señoritas y doctores, muchas gracias por su atención. Esto es lo que tenía que decirles. Muchas gracias, doctor Rafael. Creo que pues es un tema pues que hemos nosotros vivido a través de nuestra vida, esta inequidad que evidentemente pues no nada más se da en la carrera de medicina, sino prácticamente en todo el mundo laboral. Sí hay una inequidad muy fuerte en cuanto a la mujer en salarios, en posiciones gerenciales, ejecutivas y directivas, pero que creo que es tiempo de actuar y favorecer el desarrollo igualitario, como lo menciona usted. No sé si tienen alguien alguna pregunta para el doctor, alguna reflexión, algún comentario. Marco Antonio. Adelante, Marco. Gracias, tocayo. Profesor García Palmer, qué interesante ha sido tu plática y pues nos ha provocado a muchos el revalorar la oportunidad que tuvimos. En mi caso, mi esposa era química, trabajaba igual que yo, pero además educó a los hijos y atendió la casa. Creo que algunos hemos vivido esta situación y es muy importante. Ahora, por otro lado,
en la especialidad que yo tengo, que es coloproctología, y hay varias doctoras coloproctólogas en el Hospital de Especialidad de la Raza. Y luego también, pues, me enteré que la hija del jefe de urología de Especialidad de la Raza es uróloga. Ya ha perdido ya esa situación, ese mito que no podían estar en alguna otra especialidad. Ha sido un gusto escucharlos, no quiero extenderme mucho, y mucho gusto en oírlo. Gracias. Perdón. Jesús Chávez. Buenas noches. Primero que nada, quiero felicitar al ponente, el doctor Rafael García Palmer, y al doctor Mercado, que me hizo el favor de invitar a esta sesión. Bueno, quiero comentarles que yo soy ginecobstetra y pertenezco al Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia. El Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia se fundó en 1945. Desde entonces, pues han sido múltiples sus presidentes del sexo masculino, empezando por el famoso doctor, bueno, antes del doctor Álvarez Bravo, hubo otro presidente, el doctor Isidro Espinosa de los Reyes, después Álvarez Bravo, y después estuvo por ahí el doctor Castelazo Ayala. Pero yo lo que quiero resaltar es que existió un gran número de presidentes hombres y fue hasta el periodo 2019-2020 que fue ocupado por la primera mujer, la doctora Josefina Lira Plasencia del Instituto Nacional de Perinatología. En el área de la ginecobstetricia, ustedes saben que está organizada los diferentes colegios forman la Federación Mexicana de Obstetricia y Ginecología. Ahí no ha llegado hasta ahorita ninguna mujer. Bueno, yo quiero resaltar que pues la doctora Lira Plasencia fue una gran presidente en Comego, y pues creo yo que se merecen pues ocupar diferentes puestos, romper ese cristal, como mencionó el doctor Rafael García Palmer. Y pues muchísimas gracias por permitirme la palabra. Muchas gracias. Adelante, ¿alguien más? Víctor Fortuño. Adelante, don Víctor. Primero quiero saludar a Rafa, mi querido Rafael García Palmer. Un abrazo muy afectuoso. Definitivamente un gusto el escucharte, aunque sea una parte, porque yo andaba de dos cosas, una trabajando y otra buscando un medicamento para mi mujer. Pero bueno, ya estábamos aquí y aunque sea te oí. Tengo algunos comentarios sobre la participación de la mujer en medicina. Yo trabajé en la industria farmacéutica la mayor parte del tiempo, fui director médico de diferentes empresas, y en la primera empresa que yo trabajé... Ya se fue. Te perdimos el audio, Víctor. Si quieres, quita tu cámara y nada más deja el audio a ver si te escuchamos. Realmente para mí fue algo importantísimo y luchamos mucho porque cuando viajábamos juntos a diferentes lugares a dar pláticas, a capacitar, a representarse, etcétera, lo que nos colgaban era que era mi amante. Entonces todo el mundo decía, el doctor Fortuño, además de ser director médico y de que le pagan bien, tiene su amante que lo acompaña y que tiene el permiso de los ENOSIAI. Tuvimos que luchar contra eso y contra muchas otras cosas, porque además, entre paréntesis, a mí ni me gustaba ni yo le gustaba a ella, éramos muy cuates, pero sí tuvimos eso. Alguien hasta me lo dijo, oiga doctor, ¿usted qué ventaja tiene de tener un amante? Le digo, por favor, mi maestro, tiene usted que tener respeto a una mujer, porque las mujeres también pueden viajar igual que con un hombre, y podemos viajar y trabajar y dar pláticas y convivir y todo. Pero estoy hablando, claro, de los años 1980, 1970 y
76, 77, entre 77 y 80 que ella laboró conmigo. Y la otra cosa que puedo comentar es que en la industria farmacéutica yo trabajé más con mujeres que con hombres. Y creo que las mujeres, mi opinión personal es que son más responsables, por lo menos en la industria, por lo menos en los puestos que yo desempeñé. La mujer era mucho más disciplinada, mucho más responsable. Yo me acuerdo en Ocean, nos íbamos a veces con uno de los dueños ahí, nos íbamos de pachanga y la doctora se quedaba a trabajar y nosotros le decíamos, ya regresaremos en la nochecita a cumplir con nuestras labores. Tú quédate aquí cuidando el changarro. Entonces, sí es muy importante. Cuando yo entré a la Facultad de Medicina, había pocas mujeres, y tú lo recordarás, Rafael, y ahora mi nieto, que siguió la teoría de ser médico, porque mi hija es médico, después mi nieto, hijo de ella, me dice, ahora estamos llenos de mujeres, abuelo. Le digo, pues qué bueno, es muy bueno eso es muy bueno y eso hará que en un futuro, no muy lejano, tengamos mujeres dirigiendo en algunos lugares como los que mencionó allá en ginecología. Mis felicitaciones y un gusto increíble el haberte visto, aunque sea a través de este nuevo sistema llamado Zoom. Un abrazote, Rafael. Muchas gracias. Ay, no se oye. Sí, sí, te escuchamos. Gracias, Víctor. Ok. Adelante. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión o preguntas? Antonio, si me permites. Con todo gusto. Adelante. Pues mira, yo en la carrera tuve unas compañeras muy destacadas que ejercen ahora la medicina en Estados Unidos, en México, y yo quisiera añadir un pequeño comentario desde el punto de vista religioso, que es como el que más me toca a mí, y es que la Iglesia ha tenido desde siempre esa gran aceptación de la mujer, ese poner a una mujer como el modelo de todas las virtudes, a la Virgen María. Obviamente ya no ejerció la medicina, pero es un modelo de femineidad, un modelo de virginidad, un modelo de maternidad, todo lo que mencionaba Rafa, es un modelo de cómo hay que destacar a la mujer cada vez más. Hay que agradecer que nos toca vivir una época en la que ella está desempeñando un papel más protagónico, ya no solo en el terreno esencial como madre y esposa, sino también como profesionista. Bueno, también quiero agradecer mucho a Rafa que haya agradecido esta invitación que le hicimos y pues a todos ustedes que ahí vamos trabajando para dar a conocer cada vez más nuestro Colegio Médico Cultural Esculapio. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. ¿Alguien más, compañeros? ¿Invitados? ¿Nadie más? Bueno, si no hay más comentarios, Yo, adelante. gracias, Toño. Yo quiero felicitar al ponente, a García Palmer, porque el tema no es fácil, pero más que eso, porque nos dio una pincelada de su historia biográfica, de su historia personal. Habló de sus padres, habló de sus hermanas, de sus hijas, y bueno, eso es abrirse un poco de su ánimo hacia el auditorio para demostrar que tiene conocimiento del tema. Yo creo que, bueno, evidentemente estamos viviendo una época de transición laboral, transición en muchos aspectos, como otros lo han comentado. Pero yo creo que, bueno, las compañeras médicas que se han ido formando ha sido a través de mucho esfuerzo que a veces los varones le imponemos y los ponemos muchos obstáculos para que lleguen entre nosotros y además, pues las mismas responsabilidades que existen en las familias. Pero yo quisiera saber, es un tema muy amplio para estudio, porque yo quisiera saber si el ponente
¿tienes alguna idea de cuál es el perfil, digamos, psicológico de las compañeras que tienen que tener ellas para poder salir avante en situaciones de conflicto o en situaciones de retos, de competencia? ¿Cuáles tú crees que pueden ser esas virtudes que ellas deben tener? Básicamente el espíritu de servicio. Son gente que tiene espíritu de servicio y tiene un ánimo tienen un ánimo muy grande por aprender, por hacer las cosas. Yo creo que pienso en este momento en 2 o 3 de exalumnas nuestras que trabajan la cirugía facial en forma muy interesante. Son cirujanos plásticos faciales, ellas. Y creo que si no fuera porque fueran doctoras, ahorita estarían tejiendo o haciendo alguna actividad manual que se les daría muy bien. No, yo creo que el factor fundamental es el espíritu de servicio, la dedicación a los demás, la inteligencia y por supuesto que en muchos momentos, especialmente durante la residencia, la pasan muy mal. Yo recuerdo varias de las mujeres de las residentas que han pasado por el Hospital Español, que han tratado me acuerdo mucho de una de ellas, que por cierto ahora vive en Dubái, que tiró el arpa, entregó sus cosas, entregó su casillero, me entregó a mí las llaves y al día siguiente regresó por las llaves y volvió a ser aceptada otra vez en la residencia. O sea, es un espíritu de perseverancia el que tienen que tener, de disposición al trabajo y de entusiasmo por lo que hacen, que en general la mujer lo tiene. Eso diría. Ok, gracias. Pero ¿tú crees que podría haber alguna diferencia con las aptitudes de los hombres? Porque a mí, como me lo presentas, prácticamente lo mismo. Los hombres debemos tener esas habilidades. Pues sí, pero la realidad es que nos están invadiendo. Lo están invadiendo además, para bien del paciente, para el bien de la medicina. Hacen las cosas muy bien la mujer. Yo creo que el campo se ha vuelto más parejo. Antes había una gran diferencia, pero, o sea, ya lo decía yo, mi madre, en la época en que estudió mi madre era el 3 o 4% de mujeres, en la época en que estudiamos nosotros era alrededor del 8% y actualmente son 2/3, al menos en la Facultad de Medicina de la UNAM, 67% de la nómina de alumnos son mujeres. Es una carrera que está en, y que lógicamente todas estas mujeres el día de mañana van a ser pues gente notable en la medicina, maestras. Hay muchas maestras ya en mi especialidad que actúan como maestras. Ya dije, como jefe de servicio. En otorrino no ha habido ninguna mujer que sea presidenta de la Sociedad Mexicana de Otorrino ni del Consejo de la especialidad, pero en la provincia han sido presidentas de sus sociedades locales muchas mujeres. Muy bien. Pues por mi parte, muchas gracias y felicidades por la presentación. Gracias por la invitación. Muy bien. ¿Alguien más? Yo nada más tengo una pregunta para Rafael, aunque no es directamente con médicas. Ahora se habla mucho de la igualdad de género y entonces, por ejemplo, en la política tiene que ser un hombre y luego una mujer o viceversa, cuando van pues, siendo candidatas o candidatos. Yo creo que más que hacer eso, de decir, ya fue una mujer, ahora le toca a un hombre, ya fue un hombre, ahora le toca a una mujer, debería ser, a lo mejor es muy difícil, la mejor o el mejor para el puesto. ¿Tú qué opinas? Porque esto se puede trasladar a la medicina. Ok. Pienso lo mismo que tú, que es poco lógico que tenga que haber una paridad de género, que se la ganen o que no la superen, como en la medicina.
están superando las mujeres en muchos campos. Ok, En el perfecto. estudio. También sería ilógico que hubiera paridad de género como estudiantes en medicina. ¿Por qué no? Y si resulta que hay más mujeres estudiando medicina que hombres. Ujú. Claro. Ok, pues por mi parte, muchas gracias. ¿Alguien más? Doctor García Palmer, le agradecemos. ¿Algún último mensaje que quieras dar? Solamente agradecer la invitación. Y me parece que el doctor José Luis Espinosa quería tomar la palabra. Sí. Ese Gracias, es doctor. contador. Pero Ah, adelante, perdón. José Luis. Público. Sí, aparte de felicitarte por la exposición tan amplia y muy puntual que nos diste, sí quiero comentar que en el área de contaduría y administración también las mujeres van avanzando y van avanzando a pasos agigantados. La experiencia que yo tuve trabajando con grupos de mujeres también me dejó un gran sabor de boca, porque las encontré y participo contigo al respecto de la responsabilidad, la dedicación y todo lo que tiene una mujer, que desgraciadamente en todas las áreas profesionales se han encontrado limitadas, se han encontrado con problemas, con trabas para seguir adelante. Eso para mí fue romper paradigmas en muchas empresas de niveles como ferrocarriles, como las constructoras de autos, como las mismas agencias automotrices, y que también en los momentos en que fue necesario tener la mano dura para castigar a los compañeros que les faltaban al respeto o que les hacían proposiciones indecorosas o proposiciones para hacerla subir a algún puesto, tuvimos que hacerlo, Doc. Y tuvimos que inclusive denunciar y apoyar a las gentes, a las chicas que fueron sometidas a ese tipo de trato, ¿sí? Estamos con ustedes, estamos con el desarrollo del ser humano, pero el ser humano completo, no importa si es una mujer, no importa si es un hombre, simplemente una persona que tenga la capacidad, el deseo y las ganas de salir adelante. Es todo lo que quería yo comentar. Gracias, doctor, porque nos ayudas a que empecemos a trabajar con la gente joven y que lo tomen en cuenta y lo respeten como debe de ser. Gracias. Uh-huh. Muy bien. ¿Algún comentario final, doctor García Palmer? Ninguno. Agradecer nuevamente a Rubén, a Víctor, a todos ustedes por su presencia. Bueno, pues agradecemos a todos su presencia y también a las mujeres que se integraron, que más o menos fueron el 50%. Esperemos que en el futuro tengan participación activa también con nosotros. Pues sin más preámbulos, muchas gracias nuevamente, doctor. Gracias, compañeros, y nos vemos pronto. Hasta la vista. Hasta la vista. Gracias.